Bienvenidos al podcast Creciendo con Improven. Hoy tenemos un tema que afecta a todas las empresas y se trata de la formación y la mejora continua de nuestros profesionales. La actualización permanente es fundamental y para eso tenemos aquí a Silvia Soto, senior de Improven. Bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carol. Pues con mucha ilusión porque es un tema que verdaderamente me apasiona, ¿no? Hablar sobre todo de la importancia de la formación y cómo en un momento determinado es la herramienta más potente, ¿no? Para garantizar ese crecimiento y esa sostenibilidad de la empresa. Y cuéntanos, ¿por qué es importante tener un plan de formación en las empresas? Primero tenemos que comprender, ¿no?, qué significa un plan de formación. Y un plan de formación es una sistemática de acciones en pro de la capacitación de la plantilla, de ese capital humano de la empresa. ¿Por qué es importante o para qué la empresa invierte en un plan de formación? Pues primero porque si nosotros tenemos esa sistemática de acciones, garantizamos, ¿no?, que ese talento que tiene la empresa está constantemente actualizado, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en un sector apremiante que nos impide que demos respuestas en un tiempo récord y para ello necesitamos, ¿no?, desarrollar ese talento y que ese talento esté a la vanguardia de lo que la empresa está requiriendo y el sector le está demandando, ¿no? Aparte de ello, porque contamos con un personal que cuando está actualizado y cuando se atienden determinadas necesidades, es un personal que también se adhiere a la empresa. Bueno, cuando un capital está adherido a la empresa, ¿qué significa esto? Que también disminuimos los índices de rotación en la empresa. Y al disminuir los índices de rotación en la empresa, pues efectivamente que la empresa es sostenible, invierte menos, aprovecha más sus recursos y efectivamente que puede crecer. Con lo cual, los beneficios están claros, ¿no? Aprovechamos ese talento, evitamos la rotación y generamos un ambiente de innovación continua. ¿Crees que la rotación, este índice que me estás comentando, puede ser un índice para saber el ROI de la inversión que hacemos en formación y cómo repercute a la compañía? Efectivamente, como miraremos un poco más adelante, veremos que uno de los KPIs, uno de los indicadores que nos permiten ver si el plan de formación está afectando la cuenta de resultados de la empresa o está generando ese impacto en la empresa es precisamente qué tanta gente se está quedando en la organización. Y eso es uno de los elementos que nos indican que efectivamente hemos hecho un plan de formación ajustado a la realidad y a la coyuntura de la organización. Claro, porque entiendo que las empresas van evolucionando, van creciendo en conocimiento y a la vanguardia y el equipo humano tiene que estar a la par. Todos aquellos que no están a la par se van quedando fuera, ¿no? Efectivamente, el equipo humano no solamente tiene que estar a la par, sino que ojalá vaya un paso por delante y tenga esa iniciativa de ir un paso por delante porque estudia el sector, está atento al sector y está atento a todos los cambios que se están dando alrededor de ese ecosistema que conforma la empresa. Entonces, ojalá, que es parte de lo que muchas veces nos dicen los comités de dirección, ¿no?, que buscan trabajadores que no solamente estén a la par, sino que anticipen precisamente los cambios y que puedan dar respuesta a esos cambios antes que los cambios se den por sí mismos. Claro, esto viene mucho por la pasión de cada persona que tenga con su trabajo y con lo que sabe hacer bien y esté atenta a la competencia, al sector, a qué novedades tecnológicas o herramientas podemos encontrar. Y al final son valores, ¿no?, de las personas. Efectivamente. Que entiendo que eso también se trabaja. Dentro de los mismos planes de formación. De por sí, hoy en día, parte de las acciones formativas que nos requieren es cómo podemos despertar, ¿no?, esa iniciativa, ese interés, ese compromiso, ¿no?, esa respuesta proactiva de los trabajadores, que no solamente se limiten a hacer bien lo que hacen, sino a contribuir, ¿no?, lo que se llama contribución, de eso que saben hacer de cara a ese crecimiento y desarrollo de la organización. Cuando me dices contribuir, creo que puede estar alineado al propósito de la compañía. Si el equipo sabe cuál es el propósito, contribuyes a que entre todos sumemos, ¿no? Ese es otro de los elementos que garantizan que un plan de formación dé respuesta a la organización. Primero,
Cuando se piensa en crear un plan, esa sistemática de acciones, lo primero que tenemos que pensar no es a qué responde, ¿no? Muchas veces hacemos planes de formación sin una conciencia global, ¿no? De a qué vamos a responder. Y ese a qué responde parte de cuál es el sentido de que exista esta empresa, qué contribución hace esta empresa, ¿no? ¿Cuál es esa razón de ser? De ahí, evidentemente, ese propósito sale, bueno, pues toda esa estrategia, ¿no? Con este sentido, cómo nos queremos ver y cuál es esa estrategia que persigue la empresa. Y de la estrategia bajamos un escalón más a unos objetivos. Cuando nosotros diseñamos ese plan, lo que tenemos que tener en cuenta es que indiscriminadamente, de que sea de habilidades blandas, de competencias más a nivel técnico, lo que tenemos que tener en cuenta es si los trabajadores son conscientes de cómo contribuyen a esa razón de ser de la empresa, ¿no? Y cómo sus valores están alineados con esos valores de la organización, ¿no? Si eso que ellos quieren hacer y cómo se quieren ver corresponde a cómo quiere verse la empresa en un futuro a mediano y a largo plazo. Que al final estábamos hablando de estrategia empresarial continuamente. Efectivamente. Y el plan de formación nace de todo ese camino. De todo ese camino que se recorre, porque el plan de formación es una herramienta más estratégica. Sí, que parece que sea más táctico del Departamento de Recursos Humanos y estamos viendo que no. No, hoy en día el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser un socio estratégico de la organización. Así se tiene que concebir. Y efectivamente todas sus actividades tienen que responder como socio estratégico. No es una cuestión de dar a la organización en función de lo que la organización le pida, sino es un aliado, una persona, un equipo que acompaña a la organización para que llegue al punto donde quiere llegar. Tiene que ser un aporte más estratégico. ¿Y cómo crees que podemos asegurar que ese plan de formación sea efectivo una vez lo hemos implantado? Para poderlo asegurar tenemos que tener claro si somos todos conocedores de ese propósito, tener muy bien definido ese modelo estratégico que persigue la organización. A partir de ese modelo estratégico, girar un poco la cabeza y ver si la plantilla que tenemos está capacitada para dar respuesta a eso que hemos planificado y efectivamente tener unos indicadores claros. Nosotros tenemos que, desde el mismo momento en que estamos diseñando el plan, tenemos que ser capaces de pensar e identificar cómo vamos a evidenciar que efectivamente esa capacitación que está recibiendo el personal está dando respuesta a esa estrategia que se persigue, ¿no? Y esos indicadores claros no solamente se tienen que diseñar al principio, sino que también tienen que ser prácticos y flexibles, ¿no? A lo largo del recorrido de este camino, de esta sistemática de acciones, tenemos que estar analizando los indicadores, ¿no? Incluso generar más indicadores, reducir indicadores, pero la clave está en hacer un buen diagnóstico y en ese diagnóstico evidenciar cómo estamos dando respuesta a ese plan. Y en cuanto al beneficio principal de un buen plan, ¿cuál puede ser? Aparte de la actualización continua que hemos hablado. Que permite crecer a la empresa y que sea sostenible en el mercado. O sea, un plan tiene que responder a eso. Si pensamos en diseñar un plan para que responda a una capacitación, estamos siendo muy reactivos. Un buen plan lo que tiene que garantizar es que la empresa crece y se sostiene en el mercado. Y según tu experiencia trabajando con tantas compañías, ¿qué porcentaje dirías así, a grosso modo, que no tienen un plan de formación? Algo tan básico que me estás contando. ¿Hay empresas que hoy en día no tengan? Pues sí, te llamará la atención, pero hay empresas que hoy en día no tienen un plan de formación. Lo que diseñan es una serie de acciones formativas que van surgiendo de manera reactiva. Un plan de formación potente como tal, que esté alineado a la estrategia de la empresa, lo tienen pocas organizaciones. Y un plan de formación potente que tenga mediciones en la cuenta de resultados de las empresas, lo tienen pocas organizaciones. Se necesita también de una madurez profesional de quien está diseñando esos planes y sobre todo de una sinergia, ¿no?, entre las principales decisiones que se toman dentro de la organización.
Entiendo que estos planes nacen del departamento de personas, pero están completamente coordinados con cada responsable de área, que tiene que saber también qué necesidades tiene su equipo, necesidades formativas. Los planes nacen desde la dirección principal de la organización y el departamento de personas es quien se encarga de generar esos vínculos para que ese plan cobre, ¿no? Cobre vida, tenga esa hoja de ruta y garantice y asegure que llega a donde tiene que llegar. Pero para que un plan de formación esté alineado al modelo estratégico, que tiene que nacer de quien crea ese modelo estratégico de la organización. Todos tienen que participar, pero creo que esta es la capa más fundamental para que la formación responda a eso que tenemos previsto responder. Pues ha sido muy interesante. No sé si quieres contarnos un resumen de las ideas principales para que nos vayamos a casa con estas ideas. Pero yo creo que el resumen principal aquí es empezar a entender que nos quedemos con la idea de que los planes de formación tienen que ser 100% estratégicos. No se puede quedar en acciones aisladas. Tienen que estar muy vinculados a la razón de ser de la organización y a cómo quiere verse la organización. Tiene que partir de un muy buen diagnóstico de qué tan preparada está la plantilla para dar respuesta a esa estrategia que persigue la organización, y tiene que ser muy dinámico, muy flexible, y efectivamente tiene que tener muy bien definido unas evidencias, unos indicadores que en un término más lo llamamos KPIs, ¿no? Que nos permitan medir si realmente estamos consiguiendo eso que nos habíamos propuesto conseguir. Y finalmente quedémonos con la idea que el plan de formación no cumple su labor una vez se acaba. Tiene que tener un punto de partida cada vez superior de la experiencia de lo que hemos hecho con el anterior, ¿no? Claro, por lo que decíamos, por estar a la vanguardia es constante, la actualización es constante y el plan de formación tiene que ser anual, revisable y continuo. Sobre todo porque la empresa hoy en día, si no se reinventa, si no está analizando sus praxis, es una empresa que va a morir en el mercado, porque no podemos olvidar que estamos en un entorno que no lo está demandando continua y frecuentemente. Pues muchas gracias, Silvia, ha sido un placer. A ti por la oportunidad, Carol. Nos vemos en otro episodio. Gracias. Gracias.